Profesiones relacionadas con el transporte. CEBETIS número 103, Francisco Javier Mina. Módulo profesional 3, organiza el transporte de mercancías. Módulo 2, apoya la coordinación de la operación del transporte entre origen y destino. Equipo 7, Díaz Rendón, Wendy Montserrat, León Banda Layanet, Jiménez Hernández Angélica, Melo Jiménez Keren Denise, Graciela Cepeda Carlos Ariel, Santiago Hernández, Litzibet Chantal. Ok. Introducción. Debido a la dificultad de precisar los límites entre las actividades principales y auxiliares del transporte, vamos a presentar sectorialmente algunas de las más relevantes, observando que la denominación puede corresponder tanto a una persona física como jurídica. Los objetivos. El profesional de la ingeniería de transporte tiene un amplio horizonte a nivel laboral. Puede desempeñarse tanto en el ámbito público como en el privado, trabajando en empresas de transporte de todo tipo y características, como ejemplo en firmas exportadoras, navieras, compañías aéreas, agencias de carga, empresas de servicios logísticos integrales y otras de todo tipo de rubros que cuente con flota propia del transporte. El perfil del trabajador. La ingeniería de transporte deriva de la ingeniería civil y es una profesión interdisciplinaria requerida en cualquier tipo de organización, ya sea pública o privada, donde es necesario implementar y administrar sistemas de transporte a nivel nacional e internacional, proporcionando soluciones a la problemática que se presente en los diferentes modos, ya sea aéreo, terrestre, ferroviario y marítimo. Yo creo que esto es muy importante porque en cualquier perfil de un trabajador tiene que tener mucha visión, tiene que aprender a trabajar en equipo. Bueno, no tiene que aprender, tiene que trabajar en equipos, el saber trabajar en equipo, tener como menciona aquí, las estrategias y muchas cosas más. Comenzamos con el transporte marítimo, que viene siendo el armador o naviero. Ok, esta persona es en general la propietaria de un buque, si bien puede haber casos fletamientados por tiempo en que no es preciso. Capitán, profesional debidamente titulado en una escuela superior de la Marina Civil, con una doble capacidad técnica para dirigir la navegación y jurídica para representar al estado de bandera del buque a bordo, por lo que tiene la condición de fedatario público. El consignatario. El consignatario es la persona contratada por el armador de un buque para que atienda a su buque en las operaciones que necesite en un puerto, ya sea prácticos, amarre, remolcadores, aprovisionamiento de carga y descarga, despacho de aduanas, de sanidad, etc. El estibador. El estibador es la persona especializada en las operaciones de carga, estiba y trincado de mercancías en los buques. El fletador es la persona que contrata la utilización de buques para cargas de gran entidad. El operador de transporte. Ok. En todos los modos de transporte va a haber un operador, y estos operadores realizan diferentes labores, como mediadora entre cargadores y transportistas, actuando como cargador frente al transportista y transportista frente al cargador. Puede ser de carga fraccionada o de carga completa, según efectúe o no operaciones accesorias al transporte, carga, estiba, almacenaje, etc. El transporte ferroviario, que viene siendo es la empresa que el operador ferroviario es el que contrata a la empresa, que puede solicitar capacidad de infraestructura e intermediar en el mercado del transporte por ferrocarril.
Suelen ser cargadores de agentes de transporte de viajeros o mercancías y operadores de transporte combinado o multimodal. Estos son los que operan los cambios de las vías del ferrocarril, acoplan y desacoplan el material rodante para armar o acortar las formaciones de tren. Hacen señales a los maquinistas manualmente o con banderas. Pueden inspeccionar los dispositivos de acople, mangueras de aire, de conexión, jinetes y frenos de mano. Comenzamos con el transporte aéreo, el por qué estudiar ingeniería aeronáutica. Muy bien, la ingeniería aeronáutica hoy en día es una carrera que tiene mucho potencial, pero que no está al alcance de todos porque es muy costosa. Por lo tanto, pues esto hace que no todos podamos estudiar eso, pues porque no está al alcance de muchos de nosotros. Pero realmente es una carrera que tiene mucho potencial, mucha infraestructura y de la cual tiene grandes oportunidades laborales para trabajar en distintas empresas, fabricantes como en compañías comerciales o incluso militares. Este gran abanico de posibilidades es muy beneficioso ya que puedes elegir dónde es más conveniente trabajar de acuerdo a tus proyectos a futuro. Ahora, también colaborar con la sociedad. Los conocimientos que adquieras en la formación profesional te preparan para colaborar con la sociedad, no solo en un desarrollo, sino también para operar en casos de emergencia nacional. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural, tus conocimientos tecnológicos y logísticos serían muy útiles en este caso de que necesite acceder a un lugar por vía aérea. Demanda laboral en ascenso. Estudiando esta profesión puedes contar con la tranquilidad de que nunca te faltará trabajo, debido a la creciente demanda del rubro y del incremento de las aerolíneas. La necesidad de personal calificado te asegurará un empleo que además de interesante es uno de los mejores pagados. La posibilidad de innovar. Ok, si estudias para formarte como ingeniero aeronáutico, tu empleo nunca te aburrirá. Pues yo creo que no, nunca. No hay un trabajo rutinario en esta profesión, ya que todos los días surgen nuevos desafíos que deberás resolver con ingenio, teniendo la oportunidad de experimentar e innovar en cada uno de ellos. El mundo de hoy es el operador de transporte multimodal. En el mundo de hoy es una realidad en constante cambio en la cual las empresas se reestructuran, se deslocalizan, automatizan en sistemas productivos o simplemente cierran sus puertas por no poder hacer frente a la competencia. La principal consecuencia de todo ello es la inestabilidad laboral, pasar toda la vida activa en una sola empresa, ya sea cosa del pasado. Esta es la realidad que se puede contemplar desde una perspectiva fatalista, pero tiene su vertiente luminosa, la mayor versatilidad y movilidad que hoy se espera de los trabajadores aumenta las oportunidades de trabajo que están dispuestos a aprovecharlas. Volvemos a tocar el tema de los jefes de operaciones. Este jefe de operación o director de operaciones, del inglés Chief Operating Officer o CO, es una empresa, es el ejecutivo responsable del control de las actividades diarias de una corporación y del manejo de operaciones. Yo creo que el mismo nombre lo dice. Es uno de los puestos más altos en una organización y aporta directamente al director ejecutivo o a la junta de directores de la empresa. Bueno, más que nada, yo creo que este trabajo tiene mucho potencial, tiene mucha infraestructura, porque controla muchas
bueno, no se habla de controlar, sino realmente toca muchos puntos en los cuales una persona tiene que saber acerca de logística. Hay otra persona que también es importante, aunque no muchos la mencionen, pero es el Key Account Manager, que viene siendo la persona del departamento de ventas, ya que tiene la enorme responsabilidad de gestionar las cuentas claves de la empresa. Una cuenta clave tiene como requisito indispensable ser una cuenta que facture mucho. Y me consta, estas cuentas se basan en la regla de Pareto, y ya sea la suma de los importes genera el 80% de la facturación de la empresa. También se puede convertir en cuentas claves aquellas consideradas como estratégicas, por ejemplo, relacionadas con la imagen de marca. Es necesario que sean contratadas de manera especial y dependiendo del tamaño de la organización. Se le asigna una persona o un grupo de personas. Esta persona o grupo de personas puede gestionar distintas claves, siempre valorando el esfuerzo y tiempo requerido para cada una de ellas. Nunca deben sobrecargarse. Recordemos que facturan el 80% de los ingresos de una empresa. La regla de Pareto es la de 80% y 20%, que según lo que acaba de decir, que son los mayores ingresos de una empresa. Comenzando con los requisitos necesarios para cualquier cargo que tengas en logística o en transportes o que sea un profesional en transporte. Más que nada es tener el conocimiento de un transporte de personas o de mercancías por aire, tren o mar o carretera. Tener el conocimiento necesario para del saber si se llega a ponchar una llanta, o si llega a pasar algún imprevisto en carretera o en la ruta, saber qué hacer. Tener la seguridad de que todo, de saber el qué hacer si pasa una emergencia o un desperfecto. Es lo que quiero decir. Tenemos que tener el conocimiento del servicio al cliente, tenemos que tener mucho cuidado con el cliente, porque básicamente el cliente es el que paga nuestro salario. Así que realmente tenemos que prestarle mucha atención a él. El saber escuchar es algo muy importante en este negocio. Yo pienso que en todos, pero básicamente más en este, porque realmente si no llegamos a un acuerdo, no podríamos hacer la función. Tener la seguridad pública y la protección. Claro que sí, yo creo que básicamente a lo mejor tenemos que contratar cámaras de seguridad, equipo y cosas así. Seguimos con las aptitudes. Ok, las aptitudes básicas. Yo creo que no solo para ser el profesional en algo relacionado con el transporte, sino es en todos los aspectos, que es escuchar a los demás, no interrumpir y hacer buenas preguntas, como de a qué día te lo tengo que llevar, el que viene siendo el just in time, el monitorear que también están las personas y o grupos para implementar mejoras, la solución de problemas, de que hay un problema y no sé qué hacer. O sea, si no sabemos qué hacer, podemos decirle a nuestro superior o simplemente resolvernos por nuestra parte. Y darse cuenta de un problema y averiguar la mejor manera de resolverlo.
habilidades. En habilidades podemos tener movimientos controlados, que es cambiar rápidamente el control de una máquina, automóvil, camión, bote o lancha. Yo creo que toda persona que se quiera dedicar a esto tiene que saber básicamente esto. Usar sus brazos y o piernas juntas mientras esté sentado o de pie o acostado. Pues sí, porque realmente si estás en una grúa, estás en un camión, en un tráiler, en cualquier máquina, pues tienes que tener buenos reflejos, tienes que saber qué hacer, cómo manejarlo, saber el mantenimiento que se le da también, porque qué tal si se llega a descomponer en medio de la nada, en medio del camino y pues no hay señal. Son pequeños detalles que tienes que saber tú. El uso de manos y dedos, es lo que les decía, mantener o mover elementos de sus manos, ya sea manos firmes, X. La atención, prestar atención a algo sin distraerse. Por ejemplo, si el automóvil o la máquina que estás utilizando está haciendo un ruido que no es normal, yo creo que ahí tienes que poner mucha atención a eso. Y otra cosa es, en lo verbal, es escuchar y entender lo que dicen las personas. Y sobre todo si son clientes. Y sobre todo si son compañeros también de trabajo, porque realmente todo influye. En tecnología, bueno, en la empresa en donde vayas a trabajar van a utilizar un software que viene siendo un programa para facilitar las cosas de la empresa. Ok, básicamente te deben de dar un curso para cómo utilizar el software y básicamente tienes que hacerte un experto en el software del sistema, tienes que dominar el tema, las rutas de navegación, el tiempo de software, o sea, cuánto tiempo vas a tardar en utilizarlo. Porque si tardas mucho, pues realmente te tienes que programar para que no se te acumule el trabajo o cosas así. Y creo que esos serían los puntos más básicos, los necesarios para cualquier cosa. En una de las 10 carreras más importantes de México, las más cotizadas o las que mejor dan sueldo según Google, viene siendo nosotros como logísticos sería servicios de transporte y están en el número 1. Y yo creo que esta carrera personalmente tiene mucha infraestructura en México y pues en el mundo, porque es algo que siempre va a haber trabajo, porque todas las personas siempre van a querer algo, van a querer ropa, van a querer comida, van a querer cosas así que en otros lugares no hay. O sea, esto siempre va a ser un negocio, un buen negocio. Y pues básicamente nosotros como técnicos o profesionales tenemos que sacarle el provecho a la situación. Yo creo que eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.